Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo porque yo también lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a suscribirse a este humilde canal y de paso darle me gusta a los vídeos, porque esto es muy importante para mí, porque si no veo me gustas y suscripciones no seguiré subiendo contenido. Claro está, sin más preámbulos comienzo. Hoy hablamos de un tema interesante: el asedio a Valencia en el año 1238, guerra, legitimación y transformación territorial en la frontera peninsular medieval. Introducción. La conquista de Valencia en 1238 por Jaime I de Aragón constituye uno de los episodios más significativos del proceso de expansión territorial cristiana en la península ibérica durante la Edad Media. Tradicionalmente enmarcado dentro del relato de la Reconquista, este evento ha sido interpretado como una cruzada contra el Islam, cargada de simbolismo religioso y político. Sin embargo, una revisión crítica y multidisciplinar revela una realidad más compleja, donde convergen intereses geoestratégicos, dinámicas sociales, economía de guerra, propaganda sacralizada y negociación diplomática. Este vídeo se propone analizar el asedio y conquista de Valencia desde una perspectiva que integra fuentes cristianas y musulmanas, el contexto político de la expansión aragonesa, la resistencia andalusí, las estructuras de poder urbano y el proceso de construcción ideológica y simbólica posterior a la conquista. Se argumenta que la caída de Valencia no solo modificó el equilibrio de poder en el Levante peninsular, sino que también consolidó una nueva estructura socioeconómica y cultural que marcaría el desarrollo de la Corona de Aragón y de la propia ciudad. Valencia, capital de frontera, enclave estratégico y símbolo andalusí. En el siglo XIII, Valencia era uno de los centros urbanos más importantes del Sharq al-Ándalus, desde su fundación romana como Valentia Editanorum y posterior islamización en el siglo VIII. Valencia había desarrollado un sistema agrícola altamente eficiente basado en la red de acequias del río Turia, con una economía floreciente y una estructura social compleja. Durante los siglos XI y XII, en el contexto del fraccionamiento del Califato de Córdoba, Valencia alteró periodos de autonomía como taifa independiente y de sometimiento a poderes externos, almorávides, almohades o incluso la breve dominación cristiana bajo el Cid Campeador, año 1094 hasta el 1099. La ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia y prosperidad andalusí, con una notable producción literaria y cultural. La presencia de figuras como Iván Alvar, poeta y diplomático, refleja el dinamismo intelectual de Valencia musulmana. Sin embargo, las tensiones internas y las presiones externas debilitaron su capacidad defensiva frente a la expansión cristiana. Para la monarquía aragonesa, Valencia representaba un objetivo militar, económico y simbólico. Controlar su territorio significaba asegurar rutas comerciales clave, explotar tierras fértiles y establecer una frontera sólida ante el Islam. La conquista se inscribía en una lógica cruzada promovida por Roma, pero también en una competencia política entre Castilla, Navarra y Aragón por el control del Levante. En este marco, Jaime I planteó la toma de Valencia como un proyecto personal y regio, dotado de legitimidad religiosa, pero también impulsado por necesidades dinásticas y feudales. Jaime I, el Libre del Fets y la construcción del relato cruzado. El principal documento que narra la campaña es el Libre del Fets, crónica autobiográfica dictada por Jaime I y escrita en catalán. En ella, el rey se presenta como un monarca providencial elegido por Dios, dotado de valentía, inteligencia estratégica y sentido de justicia.
se destacan los sueños proféticos, la intervención divina y la legitimación eclesiástica, elementos que consolidan la imagen del asedio como una cruzada. Sin embargo, este relato debe leerse críticamente. Hay historiadores que han demostrado que la conquista no fue una empresa unilateral ni estrictamente religiosa. Fue precedida por años de preparativos, alianzas con nobles aragoneses y catalanes, concesiones de fueros a cambio de fidelidad militar, promesas de botín y tierras, y una política diplomática que incluía acuerdos con musulmanes locales. La movilización cruzada, aunque ideológicamente poderosa, fue instrumental para cohesionar una empresa política de naturaleza territorial. El libro del Fes también refleja la construcción de una identidad regia y nacional, donde Jaime I se presenta como el artífice de la expansión de la cristiandad y la consolidación de la corona de Aragón. El uso del plural majestático y la inclusión de elementos hagiográficos contribuyen a esta construcción simbólica. Estrategia militar y dinámica del asedio 1237-1238. El asedio se prolongó hasta septiembre de 1238, pero fue el punto culminante de una larga ofensiva iniciada años antes. Las tropas de Jaime I tomaron primero enclaves estratégicos. Estas victorias debilitaron la retaguardia musulmana y aislaron Valencia. Sayán Ibn Mardanish, emir de la ciudad, organizó la defensa con refuerzos procedentes del interior, pero enfrentaba múltiples desafíos: falta de coordinación entre taifas, presión interna y una moral social erosionada tras décadas de decadencia del poder almohade. El asedio fue planificado meticulosamente. Jaime I rodeó la ciudad con campamentos militares, cortó las rutas de abastecimiento y combinó presión terrestre con un bloqueo marítimo gracias a la flota catalana y pisanos aliados. Los ingenieros cristianos emplearon mangoneles y torres de asalto. Aunque la ciudad contaba con murallas sólidas, la escasez de alimentos, las enfermedades y el agotamiento psicológico minaron la resistencia. Fuentes árabes como Ibn al-Abbad, testigo directo del cerco, muestran el drama desde la perspectiva vencida: hambre, división interna, súplica religiosa y desesperación. La ciudad, en palabras del poeta andalusí, se convirtió en una joya sitiada, ahogada por su propio esplendor. La capitulación, pacto, expulsión y reorganización social. El 28 de septiembre de 1238, Sayán capituló. El pacto de rendición, firmado con la presencia de notables musulmanes, contemplaba un plazo para que la población abandonara la ciudad, respeto parcial a propiedades y salvaguarda de la vida. Jaime I permitió una evacuación ordenada hacia zonas no conquistadas, sobre todo hacia la actual Murcia y el sur andalusí. Sin embargo, como señalan historiadores, la práctica mostró que muchos pactos fueron violados o reinterpretados según conveniencia política y presiones de los nuevos colonos. La población musulmana fue expulsada de la ciudad amurallada y confinada en alquerías rurales o directamente forzada al exilio. Sus propiedades fueron redistribuidas entre caballeros, órdenes militares, obispos y colonos venidos de Aragón, Cataluña y Occitania. El Libre del Repartiment, documento conservado en el archivo de la Corona de Aragón, permite estudiar esta redistribución, que responde a una lógica feudal.
Las tierras fueron otorgadas a cambio de servicios militares o lealtad política. El orden cristiano, foralismo, sacralización del espacio y repoblación. Tras la toma se impuso un nuevo orden institucional. Se promulgó el Fuero de Valencia en 1239, inspirado en el derecho aragonés, pero adaptado a la situación local. Se consolidó un consejo municipal cristiano, se nombró obispo y se consagró la antigua mezquita mayor como catedral. Se transformó el espacio urbano. Los nombres de las calles, los símbolos religiosos, la toponimia, todo fue reconfigurado para borrar la presencia islámica y consagrar la ciudad a la cristiandad. Se repobló el territorio con colonos cristianos, organizados en comunes de villa y tierra. Muchos de los cuales recibieron privilegios fiscales y militares. El paisaje cambió, no solo en lo físico, sino en su presentación simbólica. Valencia pasó a ser considerada tierra de frontera, parte del imaginario de la cristiandad militante que avanzaba sobre el Islam. Memoria, mitificación e historiografía posterior. La historiografía moderna ha sometido a revisión crítica la narrativa tradicional de la Reconquista como un proceso lineal de recuperación nacional cristiana. En este sentido, la conquista de Valencia se inserta dentro de un paradigma que durante siglos fue utilizado para construir discursos nacionalistas, tanto en clave española como regional. En el siglo XIX, por ejemplo, la figura de Jaime I fue recuperada en el contexto del romanticismo como símbolo de unidad y grandeza medieval, en una línea que invisibilizaba las aportaciones andalusíes y la complejidad étnico-cultural de la sociedad medieval peninsular. Historiadores han contribuido a desmitificar este proceso, demostrando que la conquista no fue solo un choque de civilizaciones, sino un proceso de interacción, conflicto y acomodación. El Islam no desapareció completamente tras la conquista. Muchos mudéjares permanecieron bajo dominio cristiano, conservando su religión, lengua y costumbre, aunque sometidos a un sistema de segregación jurídica y fiscal. En la actualidad, la conmemoración del 9 de octubre en Valencia ha sido objeto de debates sobre memoria histórica, multiculturalismo y apropiación simbólica. Algunos sectores reivindican una visión plural del pasado que integre el legado andalusí y cuestione las narrativas exclusivistas. Otros, sin embargo, insisten en una lectura heroica y unívoca del acontecimiento. Este debate no es menor, refleja la tensión entre historia crítica y memoria colectiva, entre el análisis académico y el uso político del pasado. Implicaciones a largo plazo, cambio estructural y continuidad. La conquista de Valencia supuso una transformación estructural del territorio valenciano. A corto plazo, el cambio fue violento: expulsión de élites musulmanas, reconfiguración de la propiedad, imposición religiosa y reorganización del espacio urbano y rural. A medio y largo plazo, sin embargo, el proceso de colonización dio lugar a una sociedad compleja, donde convivieron cristianos viejos, mudéjares y más tarde judíos, todos ellos bajo estructura de poder cristiana. El nuevo reino de Valencia, integrado en la Corona de Aragón, gozó de instituciones propias, fueros, cortes, fiscalidad, que le dotaron de una notable autonomía interna. Su desarrollo económico, basado en la agricultura irrigada,
la artesanía urbana y el comercio mediterráneo, convirtió a Valencia en una de las ciudades más prósperas del Mediterráneo bajo medieval, especialmente en los siglos XIV y XV. El mestizaje cultural, aunque asimétrico y muchas veces conflictivo, se plasmó en la arquitectura, en la lengua, en el derecho y en la vida cotidiana. No obstante, esta coexistencia fue frágil. Las revueltas mudéjares, las tensiones fiscales y las discriminaciones jurídicas acabaron desembocando, siglos después, en la conversión forzosa de los musulmanes, año 1502, y su posterior expulsión en el año 1609. En este sentido, la conquista de 1238 puede verse como el inicio de una larga transición, desde una sociedad plural hasta un modelo de homogeneización religiosa impulsado por la monarquía moderna. Conclusión. La toma de Valencia en 1238 no puede entenderse únicamente como un episodio militar o una liberación cristiana. Fue una operación geopolítica compleja, inscrita en el contexto de las transformaciones del Mediterráneo bajo medieval, de las relaciones entre Islam y cristiandad y de los procesos de construcción estatal en la península ibérica. El análisis multidisciplinar de este acontecimiento nos permite trascender los relatos tradicionales y comprender las múltiples dimensiones del hecho histórico. Desde la propaganda regia y la sacralización de la guerra hasta la destrucción y reorganización de un poder urbano islámico. Valencia fue conquistada, sí, pero también reconstruida, resignificada y disputada en términos políticos, sociales y simbólicos. Estudiar el asedio de 1238 exige, por tanto, una aproximación crítica que reconozca tanto el sufrimiento de los vencidos como las estrategias de legitimación de los vencedores, la complejidad de la convivencia posterior y el modo en que la memoria de este hecho ha sido manipulada, celebrada o silenciada a lo largo del tiempo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es un ensayo personal, aunque breve. Bueno, breve. Es larguito para el vídeo, ¿no? Pero es un ensayo breve. Este ensayo se lo he metido a una inteligencia artificial que hay en el mercado que convierte texto a vídeo. Y te lo hacen ya con el vídeo y la voz incluida. Yo lo he hecho. He metido este ensayo en una de estas inteligencias artificiales que hay en el mercado, con la marca de agua, vais a ver qué inteligencia artificial es, y me ha conseguido un vídeo muy interesante, aunque tiene varios errores de imágenes y también de guión, porque omite cosas que yo le he puesto y por lo tanto no está conseguido al 100%. Pero puede ser porque tampoco estoy suscrito a esa inteligencia artificial. Y esto es todo, amigo. Me gustaría que le dierais me gusta al vídeo si os ha gustado, claro está, y os suscribáis a este humilde canal. Un saludo. El año es 1238. A través de las llanuras soleadas del este de España, dos mundos chocan. Durante siglos, la península ibérica había sido un lugar de coexistencia incómoda entre los reinos cristianos en el norte y el Al-Ándalus gobernado por musulmanes en el sur. Pero ahora la marea estaba cambiando. La reconquista cristiana estaba ganando impulso. En su camino estaba Valencia, un premio codiciado por ambos bandos. El destino de la ciudad estaría en juego durante meses, decidido en un asedio brutal que resonaría a través de la historia. Esta no es solo una historia de batallas ganadas y perdidas, sino un drama humano de resistencia, pérdida y las arenas movedizas del poder. El asedio de Valencia fue un momento crucial en la larga lucha por el alma de Iberia. Marcó un punto de inflexión en la reconquista, una victoria decisiva para las fuerzas cristianas del rey Jaime I de Aragón. Pero fue más que una simple victoria militar. La caída de Valencia tuvo profundas ramificaciones políticas, sociales y culturales que continúan dando forma a la región hasta el día de hoy.
Valencia en el siglo XIII no era una ciudad cualquiera. Era un faro de la civilización islámica, un centro vibrante de comercio, erudición y arte. Sus huertos rebosaban de naranjas y limones, sus talleres de seda producían telas codiciadas en todo el Mediterráneo. Para los gobernantes de Al-Ándalus, Valencia era un símbolo de su poder y prosperidad. Perderla era impensable. La ubicación estratégica de Valencia en la costa mediterránea amplificó aún más su importancia. Controlaba rutas comerciales vitales que conectaban el mundo islámico con el norte de África y más allá. Para Jaime I, capturar Valencia no se trataba simplemente de una ganancia territorial. Se trataba de apoderarse de una puerta de entrada al Mediterráneo, expandiendo el poder y la influencia de su reino en el escenario europeo. Para entender el asedio, debemos entender al hombre que lo orquestó. Jaime I fue un gobernante de inmensa ambición y astucia militar. Su propio relato, el Llibre dels Fets, libro de los hechos, ofrece una visión fascinante, aunque interesada, de sus motivaciones. Jaime enmarca la conquista de Valencia como una cruzada justa, un golpe contra el infiel y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, las motivaciones de Jaime probablemente eran más complejas de lo que su crónica deja entrever. La conquista de Valencia prometía no solo recompensas espirituales, sino también beneficios tangibles, tierra, riqueza y prestigio. Jaime era un político astuto que entendía la importancia de recompensar a sus seguidores y consolidar su poder. La captura de un premio tan valioso cimentaría su legado y reforzaría su autoridad. La ciudad de Valencia, sin embargo, no caería fácilmente. Sus defensores musulmanes, liderados por el valiente Sayan ibn Mardanish, sabían lo que estaba en juego. Se prepararon para un asedio largo y arduo. Las formidables murallas de Valencia, reforzadas durante siglos, estaban llenas de defensas. Dentro, la población se preparó para el asalto inevitable. A medida que las fuerzas de Jaime se acercaban, una sensación de temor descendió sobre Valencia. La comida y el agua escaseaban, y el bombardeo constante de las máquinas de asedio hacía mella. Sin embargo, los defensores lucharon con tenacidad, repeliendo asalto tras asalto. Su fe fue puesta a prueba, su coraje llevado al límite. Sección 5. El rey cristiano y la ciudad del sultán. Un acuerdo para la rendición. Durante meses, el asedio se prolongó, pero el tiempo, como suele ocurrir en la guerra, estaba del lado de Jaime. Los defensores, hambrientos y exhaustos, sabían que su situación era desesperada. Comenzaron las negociaciones que culminaron con la rendición de Valencia el 29 de septiembre de 1238. Los términos de la rendición, aunque negociados, no fueron indulgentes. Jaime I, fiel a las costumbres de la época, permitió a Sayan ibn Mardanish y a sus seguidores salir sanos y salvos de la ciudad. Se les permitió llevar solo lo que pudieran cargar, un magro consuelo por la pérdida de sus hogares y su patria. La caída de Valencia envió ondas de choque a través de Al-Ándalus, marcando un cambio significativo en el equilibrio de poder en la región. Sección 6. Éxodo. La partida de los musulmanes. La rendición marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Valencia, pero fue agridulce para muchos. Para los habitantes musulmanes de la ciudad, significó un éxodo forzado, un doloroso desarraigo de sus tierras ancestrales. Miles fueron desplazados, obligados a abandonar sus hogares y sus medios de vida. La partida de los musulmanes fue una tragedia a escala humana, un testimonio de las brutales realidades de la conquista. Familias fueron separadas, comunidades destrozadas. Muchos buscaron refugio en los territorios musulmanes restantes en el sur, llevando consigo el recuerdo de su patria perdida. Sección 7. Una nueva Valencia. Poder, fe y la reconfiguración de una ciudad. Con la partida de los musulmanes, Valencia experimentó una transformación dramática. Jaime I actuó rápidamente para consolidar su control, repoblando la ciudad con cristianos de sus territorios del norte. La gran mezquita fue consagrada como catedral, un símbolo potente del nuevo orden.
El arte y la arquitectura islámicos fueron reemplazados por motivos cristianos, una manifestación física del cambio cultural que había tenido lugar. La redistribución de tierras y propiedades consolidó aún más el control cristiano. Jaime I recompensó a sus leales seguidores con propiedades y privilegios, creando una nueva clase dominante en Valencia. La ciudad, que una vez fue un próspero centro de la cultura islámica, ahora estaba firmemente integrada en la Corona de Aragón. Sección 8. Historia viva. El asedio de Valencia en piedra e historia. El asedio de Valencia, como muchos eventos históricos cruciales, ha sido conmemorado, mitificado y reinterpretado a lo largo de los siglos. La ciudad misma lleva las cicatrices de su pasado. Sus calles y edificios susurran historias de conquista y resistencia. Estatuas y monumentos conmemoran a los vencedores, sus narrativas grabadas en piedra. Pero la historia del asedio perdura más allá de la piedra y el mortero. Está tejida en el tejido de la identidad valenciana, relatada a través de generaciones en cuentos populares, canciones y festivales. Cada recuento refleja la relación en evolución entre el pasado y el presente, dando forma a cómo se entiende y se recuerda el asedio. Sección 9. Más allá del campo de batalla. Legado y lecciones de un asedio. El asedio de Valencia fue un momento decisivo en la historia ibérica. Marcó el declive del dominio islámico en la región y allanó el camino para la eventual reconquista cristiana de toda la península. También sirve como un crudo recordatorio del costo humano del conflicto, el legado perdurable del desplazamiento y el cambio cultural. Sin embargo, la historia de Valencia no es solo una historia de dos religiones en conflicto. Es una historia sobre las complejidades de la conquista, la resistencia del espíritu humano y el poder perdurable del lugar. Es una historia que continúa resonando hoy, instándonos a reflexionar sobre la naturaleza multifacética de la historia y la larga sombra que proyecta sobre el presente.